están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. Hola de nuevo, pues ya estamos aquí y hoy queremos prepararles unos deliciosos tacos a la chilanga. Y pues qué mejor que los prepare justamente pues un chilango. Y pues estos deliciosos tacos son súper sencillos de preparar. Y qué mejor que en esta cuarentena prepararlos en familia y pues poner a cocinar también al marido, al novio y en este caso al comprometido. Ahora les voy a pasar los pequeños y poquitos ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para nuestros deliciosos tacos a la chilanga. Y vamos a comenzar con los ingredientes de hoy. Vamos a necesitar filete de pescado. Vamos a necesitar jugo Maggi y pimienta negra molida. Igual ocuparemos un poco de cebolla y dientes de ajo. Y también vamos a necesitar un poco de sal. Y ya para finalizar vamos a necesitar un poco, y esto ya es para acompañar, limoncito y salsa Valentina. Y como ven amigos, estos ingredientes son demasiado pocos. Así que esta comida va a saber deliciosa, rapidita y vamos a comenzar. Y bueno amigos, les presento al chilango que me va a ayudar esta vez a cocinar. Él es Alejandro, mi comprometido. Bueno, pues vamos a comenzar. Y como recordarán, anteriormente en un video yo les había dicho cómo preparar gel antibacterial. Y así que Alejandro, pues antes de... ¿Ya te lavaste las manos, amor? Ya, por supuesto, agua y jabón. Así que ya se las lavó y ahora se va a poner un poquito de antibacterial para comenzar a cocinar. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Voy a marinar el pescado con ese toque chilangote. Entonces vamos a tomar un pescado, en este caso este es tilapia. Vamos a, si se dan cuenta, tiene un poco de sebo, como le decimos en el DF. Entonces vamos a tomarlo. Lo colocamos en un platito hondo, más hondo que este, porque queremos que se reparta bien todo. Y vamos a tomar un exprimidor de limones, ¿vale? Y procedemos a exprimirle unos cuantos limones. Y entonces vas a marinar con el limón, la Maggi. Limón, Maggi, sal y pimienta. Ese es el primer paso. Porque el limón, de hecho, lo vamos a ocupar también al final, como bien mencionaste, para lo que es acompañar ya a los tacos. Porque tacos sin limón y sin salsa Valentina no son tacos chilangos. Hoy estamos preparando tacos chilangos. Si no, no son tacos chilangos. El terreno. Mira, terreno. Entonces, lo primero, ya tenemos aquí esto. Vamos a añadir jugo Maggi. No nos estamos burlando, ¿eh? Nosotros estamos en el DF. Bueno, estamos en... ¿Cómo se llama aquí? En el Estado de México. Estamos en el Estado de México, pero pues, yo soy heredero de Chilangolandia. No me creé ahí. Pero ahí naciste. Pero nací ahí, entonces soy chilango por accidente. Y aparte él se ríe de su propia desgracia, así que... Fui bebé de 10 meses, ¿qué puedo esperar? Nací idiota. Y chilango, o sea, jodido. De 10 veces sí. Tomamos la pimienta, ya lo hicimos. Tomamos tantita sal. Bueno, vamos a tomar sal de manera generosa porque la comida chilanga se caracteriza por excesos, ¿no? O sea, mucha sal, mucho limón, mucha salsa, mucho jugo. Ya que estás ahí marinando el pescado, ¿no puedes hacer la llave a un ladito que nos está estorbando para la toma? Muchas gracias. Ay, disculpen, estamos grabando y también divirtiéndonos un poco para pasar esta cuarentena como un poquito más amena. Eso digo yo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a dejar el pescado marinándose. Lo voy a voltear. Generalmente yo lo dejo 5 minutos para que alcance a, digamos, a absorber un poco el pescado, el saborcito y que se queme tantito. Generalmente el limón quema un poquito el pescado, pero 5 o 10 minutos. Vamos a dejar que absorba la Maggi, la pimienta. Si se dan cuenta también se lo eche solamente por un lado y después lo voltee. No tiene caso que de este lado le vuelva a echar sal ni pimienta. Es únicamente dejarlo marinar. Ok, pues vamos a dejarlo aquí marinando por 5 minutos.
Y ahora mientras el pescadito se marina, pues Alejandro va a picar otras cosas que vamos a necesitar. Por ejemplo, Bueno, vamos a tomar tantita cebolla y vamos a cortar unas rodajas. ay, disculpen los perritos, pero ellos también quieren participar. Y también están aburridos. No muchas, nada más las vamos a partir así. Como Dios te da a entender. Pues sí, en realidad. Como comentaba, la comida chilanga, o sea, no la comida de restaurante, de antro, de bistro, no, la comida chilanga es muy accidentada y es muy abundante. Entonces es de muchos excesos. Pues ya que partimos la cebolla como Dios me dio a entender, vamos a tomar un diente de ajo, 1 o 2, dependiendo qué tanto les guste el sabor. Hay gente que no concibe el sabor si no tiene ajo y hay gente que le da mucho asco el ajo. La verdad es de que es un condimento imprescindible. Realmente le da otro toque. Y pues muchas veces ni nos percatamos si la comida tiene ajo o no lo lleva. Pero sí hace la diferencia. Exacto. A mí sí me gusta con mucho ajo. Así que si quieres ponerle otro dientito, por mí está bien. Ok, entonces vamos a tomar otro. Lo partimos. ¿No? Con esto vamos a hacer una cama en el sartén. Yo creo que a mi perro Landis ya se le está antojando porque está ladre y ladre. Seguramente se le hace agua a la boca. ¿Quiere un taquito? Hola. Y parece que te escucho. Yo creo que sí. Pues vamos a encender con mucho cuidado la estufa. Por favor, si tienen niños, no hagan esto en su casa. Hay que cocinar en familia, pero las mamás y los papás hay que estar un poquito al pendiente. Vamos a tomar tantito aceite. Se lo ponemos a un sartén. Como ven, mi sartén está todo puerco porque pues como buen chilango se va haciendo toda la... No está puerco. Todo el acumulado de cocina. No está puerco, está muy usado. Significa que en esta cocina sí se cocina. Ah, claro. Entonces, en esta cama con... El aceite que le eché no fue poquito, fue de manera generosa. Bastantito. No, voy a echarle el ajo, voy a echarle la cebolla. Como buen chilango, que se precie de serlo, con mi multiinstrumento, cuchillo, tenedor, no, ahí tenemos cuchara. una cucharita porque mi chilango está batiendo con el cuchillo. Pero bueno, todo se puede en esta vida. Es comida a la chilanga, entonces, críticos abstenerse. Talibanes de la cocina, no miren este video. Vamos a dejar sofreír. ¿Es correcto el término sofreír? Sí, sí. Ok. ¿Ahí que le agrega? ¿Sal, pimienta, No, nada? todo lo tiene el pescado. Ah, ok, sí, sí, es Entonces, verdad. lo único que queremos Es que le dé el saborcito, que es- se dore, se sofría un poco el ajo y la cebolla. Así es. Aparte, acuérdate que el pescado está absorbiendo en este momento todo Los jugos, el jugo, el limón, la sal, Maggi, pimienta. pimienta y sal. Correcto. Muy bien. Pues vamos a dejar que se sofría un poquito la cebolla y el ajo y continuamos. Como dato importante, cuando la cebolla y el ajo empiecen a adquirir esta coloración que es como amarillita, doradita, Cafecita. cafecita antes de quemarse, digamos, es que el sartén ya tiene la temperatura como para que se pueda meter el pescado que dejamos marinando previamente. Y está desprendiendo un aroma delicioso la cebolla y el ajo. Se da cuenta que ya está un poco más doradito, ya está más parejito. O sea, ya no tenemos totalmente blanco el sartén. Entonces, significa que ya ahorita ¿Ya es tiempo? esta camita nos dice que ya es tiempo de que el pescado pueda ser freído. Entonces, vamos a tomar uno. Y con mucho cuidado lo vamos a meter aquí. ¿Y ahí los vas a agregar todos? Voy a agregar otro más. ¿Y el juguito qué le vas a hacer? Se lo voy a vertir hasta el final. Vamos. Órale, saltó un poquito. Pero aquí está todo bajo control, no se preocupe. Vamos a poner la campana. Bueno, ahorita no porque va a ser un escándalo tremendo. Pero lo ideal es que si tienen una campana de olores, la pongan a trabajar a tope. Para que se vea el olor. Que realmente está desprendiendo un olor muy delicioso, no necesitan quitarlo. Y pues esto les va a abrir un poquito el apetito. Miren cómo se está poniendo la cebolla
y el ajo. ¿Ya lo notaron? Un poco quemadita. Bueno, antes de quemadita es un poco doradito. Doradito. Digámoslo así. Así es. ¿Y esto por cuánto tiempo lo vas a dejar? Lo vamos a dejar otros 5 minutos. Ok, vamos a dejarlo 5 minutos y regresamos. Ya agarró colorcito, ¿ya viste? Ajá, a las orillas ya se puso un poco blanquito, entonces es tiempo de darle vuelta. De vuelta. Esta operación hágala con cuidado, a mí siempre me da miedo. ¿Porque salta? Exactamente. Y siempre salta a la cara, así que no te preocupes. Ah, y luego aparte pues la cara es con lo que... ¡Uy! Es con lo que yo trabajo. Con lo que entonces. trabajas, ¿verdad? Y por ese lado, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? Vamos a dejarlo unos 2 minutos nada más. Entonces vamos a dejarlo unos 2 minutitos por este lado y regresamos para continuar con nuestra deliciosa receta de hoy. Tacos al estilo chilango o chilanga, es lo mismo. Pues ahora sí vamos a continuar con nuestra receta. Vamos a tomar un poco del jugo con el que marinamos al inicio nuestro pescado. Se lo vamos a echar con cuidado para que no brinque. Y vamos a reservar un poquito para nuestro siguiente pescado. Esto está quedando delicioso. Y vamos a introducirlo en el pescado. Cuando el tenedor entre y salga sin problema, es que nuestro pescado ya está listo. ¿Y qué crees? ¿Que nuestro pescado ya está bien? Le falta un poquito, al centro. De aquí de los lados está bien. Esto también es un poco al gusto. Por ejemplo, Alejandro me está comentando que a él le gusta muy doradito el pescado. Así que lo está dejando a su gusto. Se está viendo súper doradito. ¿Así es como te gusta? Sí, bien dorado. Pues ahora sí, estos ya quedaron súper doraditos. Ya los va a retirar Alejandro. Y pues vas a agregar los otros a dorar. Voy a añadir el que falta. En la misma cebolla y ajo. Así es. Ok. Esto ya desprendió cualquier cantidad de sabor. Ya, sí, vale. Entonces lo que vamos a hacer es que aprovechando eso, vamos a añadir el resto. Y este cerito también. Y pues estos también los vamos a dejar el mismo tiempo que el anterior. 5 minutitos y yo creo que está listo el 5, ¿no? Sí, recuerden, vamos a vaciar lo que queda del marinado para que este termine de hacerse en su salsa y aproveche tanto la cebolla como el ajo que le habíamos dejado en la cama inicial, ¿no? Así es. Y pues aquí lo estamos dejando que se dore un poquito. El juguito se está penetrando en el pescado, entonces pues esto le está dando un delicioso aroma. Y pues como ven, yo ahora estoy disfrutando, ahora me están cocinando, entonces pues ahora me tocó nada más estar aquí, como dicen, viendo y aprendiendo. Ah, por cierto, también les quiero recomendar, tengo el video de antibacterial y les voy a dejar el link aquí en la cajita de información por si quieren ir a verlo, cómo preparo el gel antibacterial. Y pues ahora también le vamos a hacer, bueno, le va a hacer a Alejandro la prueba que le hizo a los otros de picarle para ver qué tal está, si le falta mucho. Aquí está crudo, al centro. Aquí está bien. Paciencia, por favor. Paciencia, mi pequeño Solín. Y pues como ven, y ya les había dicho, no estoy cocinando, pero sí me va a tocar limpiar la estufa. Y pues ahora sí ya lo va a retirar. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vamos a dejarlo aquí. Y
Vamos a aprovechar este juguito que queda por acá todavía. Claro, sí, puedo retirar todo el pescado, ¿verdad? Y si quieres, apágale la estufa para que... Ok, apagamos esa estufa. Ponemos esto aquí. Y este es el plato que nos ha quedado. Se ve riquísimo. Y esto lo vamos a picar. Y pues ahora lo va a picar. ¿Y como caiga o cuadritos o qué onda? Pues en realidad se trata de desmenuzarlo, más que de picarlo o hacer cuadros, se trata de desmenuzarlo. El pescado quedó tan blandito Ay, sí se ve. que prácticamente se desmenuza solo. Lo que queremos hacer es, pues, justamente crear un grupo de pescado. Hay dos opciones. Una es servirlo como está y después que cada quien prepare los tacos que desee con este saborcito. Y que cada quien le eche limón, Valentina, otra vez Maggi, si es que son fanáticos de ese sabor como lo soy yo. O echarle tantita Maggi a este final, tantito limón, tantita Valentina, tantita sal, revolver todo y ya servir. Ah, ok. Pero pues vamos a dejar Mejor que cada quien se opcional, prepare, ¿sí, ajá, sí, que cada sería quien se lo mejor así prepare opcional. con el sabor que desee, ¿no? Y pues ahora vamos a calentar unas tortillas para continuar. Los chilangos somos diversos, entonces que mejor cada quien se lo prepare como le dé su Pues gusto, sí, ¿no? aquí no hay que poner en contra a los chilangos porque estamos en una casa de chilangos, así que, lo que tú digas. Entonces, este es más o menos el acabado que debería tener, ¿no? Se ve riquísimo. Vamos a continuar con las tortillas. Y pues ya nada más nos queda calentar las tortillas. Como ven, mi chilango no dejó tan sucia la estufa, así que pues es un buen cocinero, así que sí me conviene. Y pues bueno, ahora sí, ya nada más nos queda prepararlos. Pues bueno, hemos puesto 3 tortillas en el plato. Vamos a tomar un poco de esto. El pescadito, frito con cebolla y ajito. Así es. Me comentaba Vero si se le podía poner cilantro. Cilantro, cebolla, como normalmente van los tacos. Generalmente el cilantro y la cebolla se acompañan, digamos, con los tacos al pastor. Los tacos de pescado tienen ya un sabor muy fuerte como para todavía agregarle más. Desde luego es un tema de gustos, de paladares y de costumbres, ¿no? Porque si en una mesa te encuentras todos esos condimentos, pues no está de más y yo creo que enriquecen cualquier platillo, ¿no? Y así que estos tacos pues son muy al estilo chilango y así que no llevan verduras. Ay, Dios mío, ya se me antojaron. Y pues, ¿quién va a probar? Pues, ¿quién creen? Ahora voy a hacer yo. Vamos a ponerle ese limón y vamos a ponerle Valentina a lo salvaje. Ay, Dios de mi vida. Vida Bueno, salvaje. moderada. Ya se me antojó. ¿Te acordaste de vida salvaje? Me acordé de vida salvaje porque Fíjate. dijiste que le ibas a poner A lo salvaje. A lo salvaje. Saludos a vida salvaje. Saludos, bro. Desde Chilangolandia. Y pues como yo también quiero cooperar con algo, así que voy a preparar un clamato con una cervecita para acompañar los tacos chilangos. Tacos de pescado, estilo chilango, estilo Alejandro. Voy a poner un poco de clamato. Y pues cervecita. Ya de la que caiga, porque en estos tiempos ya no hay. Con esta pandemia hasta sin cerveza nos está dejando. Y pues ahora vamos a continuar con nuestros tacos. Y pues ahora sí, provechito. ¿A qué le vas a poner tú? ¿Ya me le pusiste a los míos salsa? Valentina, limón, un poco de jugo Maggi todavía, extra. Yo todo me lo como con Maggi. A ver, amor, salud. Salud, salud. Y provechito. Pues también los pueden acompañar con una deliciosa ensalada. En este caso es con lechuga, jitomate, queso parmesano, cacahuate y un poquito de vinagreta.
Y sabe deliciosa. Ay, se me rompió mi taco. ¿Te sirvo? Lechuguita, en el taco, yo quiero arriba del taco. Arriba del taco. Ujú. Venga. Mm.